Thank you, everybody, for having me. I appreciate it. I really wish that we could see you in person and at the resort. And I see many of you that I know, and some of you on this call have been to Wheatstone before. Today, we're going to talk about Wheatstone as a company. We're going to show you how we make our wonderful products. We're going to talk about IP, how we've been dealing with the COVID-19 all throughout the world with these IP products. And if we have time, we're going to take a few minutes and talk to you about new products we have coming. So first thing I'd like to do is start off with just a little PowerPoint presentation and a few movies about Wheatstone Corporation. So let me share my screen here. Sure. Before you do that, let me make sure there's a translation simultaneously, or if I have to do it myself. ¿Tengo que hacer la traducción o hay una persona traduciendo por Jay Tyler? ¿Nos puede apoyar, por favor? Sí, con muchísimo gusto. Bien, está Jay Tyler presentando. Primero va a ser un pequeño video que tenemos preparado para que puedan ver la fábrica, y después, a medida que nos dé el tiempo, vamos a hablar de algunos productos. Primero quiere mostrar un poco sobre la fábrica Wheatstone. So yeah, I'm gonna be translating what you're saying. So after you finish every time in every time frame, I will be translating for you, all right? Gracias, Paco. Okay, so what we have here's an aerial view of Wheatstone Corporation. This is a 52,000 square foot facility where we make all of our products. Bien, pues aquí podemos ver una vista aérea de la fábrica Wheatstone. Wheatstone es una fábrica que está ubicada en Carolina del Norte. Esto es un warehouse de 52,000 pies cuadrados, donde podemos ver aquí una vista aérea y donde fabricamos y diseñamos todos nuestros productos. Yeah. And the reason that, and there's only a handful of us in the broadcast industry and here in the United States that actually do end-to-end manufacturing. Y la razón esta es porque solamente hay unas pocas empresas que realmente hacen toda la fabricación y todo el diseño en la misma fábrica y no hacen ningún tipo de outsourcing. Yeah, and one of the biggest reasons that we manufacture our own stuff is that we are in the broadcast industry, and the broadcast industry is usually high quality, low volume. So it really doesn't make sense for us to try to go overseas to make things. Y por supuesto, la razón de que nosotros queremos tener el control total de la fabricación es para poder tener el control de calidad, porque estamos hablando de broadcast, y broadcast es una industria que se tiene que mantener las 24 horas, los 7 días de la semana, con constantemente soporte, y eso es lo que nosotros hacemos, dar soporte no solamente en la fabricación, sino a través de nuestro dealer network. Yeah, and before we start talking about the equipment and all the tools that it takes to make products such as all of our TV consoles, radio consoles, processors, and software, it starts with the people. Y antes de comenzar a hablar de los productos, es importante destacar a las personas, los que integran esta empresa. Yeah, and so here at Wheatstone Corporation, we have a group of fanatics and passionate people that are broadcast audio fanatics. Y realmente, al igual que todos ustedes, que somos todos fanáticos y amantes de nuestra industria, todos los que trabajan en Wheatstone y todo el network que trabaja con Wheatstone son fanáticos y son gente apasionada por la industria, al igual que ustedes. And when you get a group of people together like that, you can do amazing things. Y cuando se tiene gente así apasionada, se pueden desarrollar cosas realmente impresionantes e increíbles. Some of the reasons why Audio Arts and Wheatstone products are so reliable and so well liked is because they've been built from the ground up, all under one roof here at Wheatstone. Una de las cosas que nos ha hecho único es que todos los que pertenecemos a Wheatstone nos hemos desarrollado dentro de la misma empresa en diferentes etapas. Yeah, and in today's world with IP, it's almost software, and the majority of the products that we are making and that you are consuming in broadcast are software, but that software has to run on hardware. And go ahead. No, go ahead. And because Wheatstone makes the hardware its software runs on, it makes our products extremely reliable and easy for us to support. Y por supuesto, como hacemos productos por IP, todos los productos funcionan basados en software, pero todos estos software están involucrados con un hardware.
Y como Wheatstone es el que desarrolla este hardware y es el que se encarga del control de calidad de este hardware, entonces ellos se ocupan de que todos los procesos para que el software funcione bien estén en un hardware estable para que una estación de broadcast pueda funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana. So here's a picture of our Wheatstone manufacturing floor. Aquí tenemos la planta de fabricación de Wheatstone. When we're at full capacity, we have about 100 employees. Cuando estamos a 100% de capacidad, somos aproximadamente 100 empleados trabajando en este piso. And one of the only thing that we don't do as far as manufacturing our products is make the raw circuit card itself. We actually design that, have it built, in New York, and then it comes back to North Carolina. Y lo único que ellos no fabrican es la tarjeta de circuitos. Esa la diseñan ellos, la hacen en New York y después la traen a Carolina del Norte. And here's just a few slides of all the machines and the processes we use at Wheatstone to make our Y estos products. siguientes slides son de algunas de las maquinarias y los procesos que se usan en Wheatstone para poder fabricar sus productos y mantener el control de calidad. And right here, what we're doing is we're actually pasting a circuit card so we can mount components to it. Y aquí lo que estamos haciendo es montando componentes en una tarjeta de circuito y verificando que cada uno de los componentes puedan tener las especificaciones según sus fábricas. Yeah, and this machine that's actually placing the components is actually testing them before it places it down. Y esta máquina que estamos viendo no solamente pone los componentes, sino que los mide para que la especificación según el fabricante sea exactamente igual al componente que se está poniendo. Once we've placed all the parts, we put it through the pizza oven. As you can see here, we've got a brand new circuit card coming out, all finished. Y una vez que se ponen todos los componentes, sale a través de ese horno de pizza y ahí podemos ver la tarjeta ya en crudo, con todos los componentes puestos. Here's just a little tour of the metal shop. In addition to all the circuit cards we make all of our frames, all the metal parts. We do everything in-house here with stainless steel, plastic, and wood. Este es un pequeño tour a través de la parte de metálica de la fábrica, porque ellos hacen también todo lo que es los frames de los blades, los frames de las consolas, inclusive los cortes de las maderas de todas las consolas y blades que ellos utilizan. Yeah, and we use precision machining such as lasers to make sure that our products are the same quality and the same size every time. Y usamos maquinaria de última tecnología obviamente con láser, para estar seguros de que todo esté acorde al tamaño de los diseños que se hicieron originalmente. And certainly it's not cheaper for people to make their own products, but what it gives us is control. It gives us control on the incoming parts and the incoming materials that we're going to use to make your products. Y al contrario de tomar la decisión de exteriorizar nuestra producción, y aunque esto nos pueda salir un poco más caro, preferimos hacer todos estos pasos, pero estar 100% al control de la calidad para poder darle la satisfacción al cliente que necesita por los años en venir. Yep. And here what we have is this is our screening department. So any bit of nomenclature or words that you see on any of our product are actually silk screened in this room, just like we used to do for t-shirts. Y este es el departamento donde se hacen los diseños del producto, y todos los cortes de metales están en un diseño original, tal cual como se hacían con las franelas. Están todos los diseños originales en estos cuadros, en estos marcos. And here what we have, this is the meter bridge that you'll see on many of our products. This is the screen that we actually made from the artwork, and then this is what we screen the products with. Y este es el corte de metal que podemos ver en el medidor de muchos de nuestros productos. Development. We have lots of development going on always. Desarrollo. Tenemos muchísimo desarrollo constantemente en nuestra fábrica. And here's a picture of our brand new Blade 4 in development. Y esta es una foto de nuestro nuevo Blade 4. Hemos tenido una serie de Blades en el mercado. Último era el Blade 3 y este es el Blade 4 que está por salir, el que salió por el NAB 2020, que nunca vi.
And if we have a little time after the factory tour here, we can talk about Blade 4. Y por supuesto, vamos a hablar de él en breve. This is how a console starts. The metal and all the components come into one area. And so this is an LXE console that's actually being assembled from all the parts that we manufacture throughout the day. Y una vez que los componentes se están desarrollando, aquí es cuando empieza todo el proceso. Esta es una consola LXE, cuando ya empieza a ensamblarse en la fábrica. One of the most important steps of manufacturing is this step, and this is testing. Each of our products are... más importantes en la fábrica es la prueba, y es el probar los equipos. Every single piece of equipment we manufacture is tested by a human and listen tested by a human, and then also electronically tested with audio precision equipment. Cada producto que sale de WHEATSTONE está siendo probado por una persona, por un ser humano. Está siendo probado, está siendo testeado, está siendo manejado por un ser humano. Y esto es algo que nos destaca sobre otros fabricantes. Obviamente también con el equipo de prueba de la mayor calidad. As I said earlier, I know many of you that are on this in this meeting have been to WHEATSTONE. But for those of you who have not been to WHEATSTONE before, we're located in Eastern Carolina, out by the Atlantic Ocean. Obviamente aquí vemos muchos amigos que ya han ido a la fábrica y hemos tenido el placer de compartir con ustedes en fábrica, pero para los que no han tenido el gusto de ir a la fábrica, estamos ubicados en Carolina del Norte, al sureste de los Estados Unidos. And we're in a little town called New Bern that was named after the capital of Switzerland, which is Bern, Switzerland. Y estamos en una pequeña ciudad llamada New Bern, que fue llamada después de una ciudad suiza que se llama Bern, y nosotros somos New Bern. And before we start our tour in the factory, I want to show you guys a little bit video of our town and the WHEATSTONE factory that some of our visitors from Switzerland made last year or the year before. So the next 2 minutes is going to be a small video of New Bern, and in addition to WHEATSTONE being the home, New Bern being the home of WHEATSTONE, it's also the home of Pepsi Cola. Y para liberar la mente un poquito, antes de que entremos más en profundidad con los productos, vamos a poner un pequeño video de lo que es New Bern, que es donde está WHEATSTONE y también donde nació la Pepsi Cola. Volume, please. Jay. Volume? On the video. Oh, it doesn't give me volume, huh? Okay. Sorry. Oh, I'm sorry. Mientras tanto, Jay está caminando hacia la planta donde nos va a mostrar sus productos. Ahí es donde nació la Pepsi Cola, en una farmacia. Y estamos entrando ahorita al laboratorio de WHEATSTONE, donde ellos hacen las pruebas de todos sus equipos, tanto de las consolas como de los procesadores de audio. Cuando usted pide una consola WHEATSTONE, usted puede solicitar a la fábrica que ellos hagan la preconfiguración de su sistema, simulando todos sus inputs y todos sus outputs, y ellos lo hacen y se lo pueden entregar a ustedes ya con todos los nombres y con los GPIO clasificados. Eso es algo muy importante que nosotros por lo general tratamos de ocuparnos que el cliente lo pueda tener así en su configuración cuando hace el pedido. Perdón, Alfonso, tenemos 4 minutos. Para que se acabe la charla. Así es. Hola. Jay, they say we have 4 more minutes. I thought we had 40, but apparently it's less than that. Okay, 4 more minutes. All right, that's Yes, fine. sir. Let me change here to one more camera. These guys, hold on.
Okay, so the next thing we're going to see, gentlemen, is the WHEATSTONE Processing Lab. Este es el laboratorio de procesamiento de WHEATSTONE. Okay, so this is where we test all of the processing. So I'll take you over here. Here's our RF rack. Este es el rack de los productos para probar RF. I'm going to take you over here to show you all the different processors that we have, not just from ours. Aquí están todos los procesadores de audio, no solamente los que fabrica WHEATSTONE, como lo son el Aura 5, el Aura 4, el Aura 3, el Aura 1, sino también de todas las competencias que existen en el mercado. And then we come over here to our control center. Y en este control, and what this has the ability to do is to listen to audio and switch formats. y aquí tenemos la posibilidad no solamente de escuchar diferentes fuentes de audio, podemos switchar diferentes formatos y poder escuchar diferentes tipos de procesadores y analizarlos con instrumentos de prueba. In addition to switching formats, we can switch everybody's system, everybody's processor. So this room allows us to compare to everybody else. De manera que este cuarto nos permite compararnos con todos los otros procesamientos que existen en nuestra industria. Alfonso, aprovecho para comentarte que puedes tomar otros minutos más para continuar con tu presentación. Tómate otros minutitos más. Muy bien. Jay, we can go a few more minutes if you want, or if you want to go to questions directly, whatever you prefer and you feel more comfortable. No, it's fine. What I really like to do is I just wanted to show everybody all the cool technology that we have here at WHEATSTONE, and also sort of tell them everything that we're working on is IP based. We believe the future of the world is going to be IP audio. And go ahead. No, and you should mention about the COVID situation, so you can go Sure. finish the statement and I will translate for you. Yeah, so one of the things I also wanted to talk about was, you know, everything in the world is IP these days. And during the COVID situation, we were able to do all the remote broadcasting and take care of all these people all over the world because we had remote applications. And as people weren't going into their radio stations, they were certainly using remote applications to get in and out of things. And here is just a few of the cool applications that your customers can use, whether they want to control their blades, or have a virtual console, or or control the console from home. So these software tools combined with the IP consoles were huge during COVID here. Bien, y antes de terminar, es muy importante mencionar que somos una empresa que es liderizada en tecnología IP, y hoy más que nunca se ha probado con esta situación del COVID-19 que el tener consolas y una infraestructura de IP en una estación nos da muchísimas herramientas para poder afrontar estos problemas. Y WHEATSTONE, siempre que ha estado pionero en la industria, ha creado muchas aplicaciones para que usted pueda tener un control total de su estación a distancia. Hemos visto, de hecho, aprovecho para decir clientes reales, hemos visto como clientes como Multimedios, ellos fueron uno de los primeros que comenzaron en México a comprar las aplicaciones de WHEATSTONE para poder tener control de todas sus canciones, de todas sus consolas, y le han sacado el provecho al máximo a las consolas, al 100%, mientras tienen que controlar los talentos, mientras tienen que controlar los DJs de manera remota. De manera que no hay duda alguna de que la tecnología nos está inclinando hacia el audio por IP, y WHEATSTONE es una empresa líder, no solamente en lo que es la fabricación, no solamente en lo que es el software, las herramientas y la forma amigable de hacérsela al cliente, pero lo más importante que tiene WHEATSTONE es el hardware, como lo pudieron ver al principio de la presentación. Y ese hardware, ese mantenimiento que le dan, ese control de calidad que ellos tienen, son muy pocas empresas en nuestra industria que lo pueden ofrecer.
Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que prestaron su atención y esperamos verlos próximamente en persona y darles un gran abrazo, tanto Jay Tyler como mi persona, Alfonso López de 305 Broadcast.